Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo desayuno de trabajo virtual, que como es habitual llevamos adelante los días jueves y donde habitualmente tenemos la presencia de nuestro asesor en materia de research, Gustavo Nefa, que siempre es un placer recibirte. ¿Cómo anda Gustavo? ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. Muchas gracias, Julio. Aquí de nuevo entre Excelente. ustedes y viendo un poquitito este panorama también ajetreado, no solo acá, sino afuera, ¿no? Vamos a arrancar un poquito la Afuera. charla con la parte externa. Sí, exactamente, un poco. El abordaje de esta reunión tiene particular importancia, sobre todo por la volatilidad y la incertidumbre que venimos transitando estas últimas semanas. Y un poco la idea es tratar de dilucidar qué está pasando, hacia dónde estamos yendo, como siempre, y cómo influye, digamos, esa coyuntura en las estrategias de inversión que estamos recomendando desplegar. Así que bueno, simplemente para comentarle que la semana, la primera semana de abril vamos a estar arrancando con nuestro proyecto del nuevo sistema canal de contacto de Unicanal, que va a permitir mejorar todos nuestros procesos también internos y también este, automatizar todo lo que es la respuesta a reclamos, inquietudes de nuestros clientes y estamos lanzando también la- nuestra nueva aplicación celular y nuestro nuevo este, sistema de home broker web que, que tiene como etapa siguiente, esperemos en los próximos 60 días, incorporar este, la wallet de la bolsa, el QR de pagos y una tarjeta de compra a todas las cuentas comitentes. Este es un avance enorme, digamos, después de mucho, mucho trabajo, digamos, desplegado, que, que bueno, está llegando, gracias a Dios, a su etapa de implementación, y esto de alguna manera nos va a permitir que la comitente tenga su CBU corta, y cuando este, un cliente quiera fondear su cuenta, va a poder transferir directamente, en lugar de transferir a nuestras cuentas en BIN, lo va a poder hacer en forma directa a su CBU corta, y ese saldo, digamos, en la billetera va a ser un saldo para compras, si va a ser un saldo disponible para compras, como un saldo en cuenta corriente. Eh, y lógicamente, desde la wallet de la bolsa va a poder transaccionar, enviar transferencias, digamos, a otras cuentas, recibir solamente de su cuenta a su nombre, pero también pagar eh, mediante el escaneo del QR de pago. Así que bueno, es un proyecto que lo venimos desarrollando hace algún tiempo y estamos en la fase final, digamos. Así que probablemente no definimos todavía, pero la primera semana de abril vamos a hacer la conferencia de prensa anunciando, digamos, esta novedad, que bueno, obviamente a todos los participantes de esta actividad ya lo tienen como primicia. Así que bueno, sin más, arrancamos con tu presentación, Gustavo, y te escuchamos. Perfecto. Bien, bueno. Muchas gracias, Julio. Vamos a compartir la presentación. A ver si me confirman que pueden verla. Así Sí, ahí se arrancamos. está cargando. Ahora sí. Muy bien. Bueno. A ver, vamos a empezar, como decía, con la parte internacional, en un mundo un poquito molesto por este hombre que está prendiendo fuego un poco todos los frentes, o por lo menos ya hace un par de días que no hay noticias de él, pero Sí, sí se esmera en complicar un poco el escenario en cuanto a la incertidumbre. Ustedes saben que los mercados, nosotros vivimos de los riesgos bien sopesados y bien evaluados,
y de la volatilidad, pero no de los Ujú, miedos y de la incertidumbre. Los mercados no quieren incertidumbre, rechazan incertidumbre, lo que quieren es volatilidad. Bueno, esto de desatar una guerra comercial en plena campaña era una promesa que ahora se está cumpliendo. Si bien en la campaña dijo 60% de aranceles a los chinos y hoy son 10 más 10, son 20 puntos, adicional a 25 puntos que había hecho en su propia gestión, 45 puntos, esto obviamente exige represalias por parte del resto del mundo. Obviamente esto no es gratis para Estados Unidos tampoco. Pero hay algunas preocupaciones un poquito más profundas. No es nada más que este señor con el bidón de nafta. Es las preocupaciones sobre una posible recesión. Ahora vamos a pasar una transparencia para mostrar a ver qué es lo que está pasando y nuestra opinión. Pero se basa en ujú, algunos indicadores adelantados del ciclo que adelantan, digamos, la evolución del PBI a futuro. Y a todo eso se le suma la imposición de aranceles por parte de la administración de Trump, que está agregando más dudas a los consumidores, por un lado, a los empresarios. Imagínense las interacciones que hay entre Estados Unidos, las maquilas mexicanas, las partes de productos que se producen en Canadá. O sea, es un tratado de libre comercio que ha sido hackeado directamente, desde adentro. ujú, Hay señales de alerta en Estados Unidos con defraudación en trata de empleo, hay estancamiento salarial, reducción en el gasto consumidor y deterioro de la confianza. ¿Sí? El sentimiento del consumidor, por ejemplo, cayó un mínimo de 15 meses. Vamos a ver ahora el gráfico. Y por lo tanto, los precios del oro aprovechan. No solo ya venían subiendo hermoso el recorrido que hizo, está tocando un techo canal, cuidado. Si ustedes miran el gráfico, está en un canal donde está tocando el techo máximo ujú, histórico, obviamente, estos días, pero ahí se frenó, esta mañana está medio punto abajo. ¿Por qué? Porque hay expectativas de mayor inflación por esos aranceles, el oro siempre es cobertura, y a su vez es cobertura frente al miedo de los cambios comerciales de Estados Unidos y obviamente la posible reacción de los demás países. Los precios de petróleo están cayendo como si fuese una recesión. Además, a todo esto, ayer vimos cómo Trump publicaba un post en su red social que decía que, bueno, que ya había hablado de nuevo con Putin y que, bueno, estaba hablando de una paz en Medio Oriente, con lo cual los precios de petróleo de nuevo podrían estar tirando un poco para abajo, bajando un poquito esa prima de riesgo. Pero bueno, todos los activos de riesgo tuvieron su golpe y fuerte. Esto es, desde las criptomonedas y las acciones tecnológicas, por un lado, así como consumo ujú. discrecional, que son esos dos sectores, tecnológicas y consumo discrecional, que eran los que más habían subido el año pasado, que son los peores este año. Obviamente se invierte la tabla, obviamente algunos sectores están subiendo como resguardo. El dinero va a algún lado, ¿sí? Ese dinero va al oro, ese dinero va a Europa, va a China, va a Brasil, pero sale de Estados Unidos y sobre todo de los sectores más agresivos, más volátiles. ¿Sí? Hemos visto lo que pasó con las acciones bancarias, que presentaron unos balances buenísimos, y sin embargo, a comienzo de año fue un rally extraordinario que era uno de los mejores sectores del año pasado y uno de los mejores sectores este año. Pero bueno, después se dio vuelta porque saben que es un sector cíclico que responde mucho a estos, digamos, momentos de desaceleración de las economías. Em, si bien la data va en ese sentido, la reacción de los mercados parecía exagerada. Hubo una corrección en el S&P 500. La corrección significa 10% de caída. Un bear market o un mercado bajista significa 20% de caída. Estamos lejos de eso todavía, pero no lo descartemos porque es un año bastante volátil. Si ustedes me preguntan si esto puede llegar a convertirse en una recesión, bueno, en el 2022, por ejemplo, había mucho más sustento en la devaluación porque habían subido mucho las tasas de interés. Entonces estaba en la tapa de los diarios, en las búsquedas de Google, la palabra recesión. Pero bueno, tampoco se dio. Tampoco se dio en agosto del 2024. No sé si se acuerdan, el año pasado el VIX pegó una estampida impresionante porque se pensaba que Estados Unidos entraba en recesión. Nada de eso pasó, ¿no? Ahora, cuando ustedes miran las preocupaciones y van a buscar un poquito los momentos de tensión en los mercados, hay una búsqueda muy fácil para hacer que es la palabra recesión en Google, ¿no? Fíjense, en el 2022, cuando la Fed empezó a subir las tasas de interés, esto fue en marzo del 2022, fíjense lo que pasó entre junio y septiembre. También fíjense lo que pasó el año pasado, pero miren lo que está pasando hoy. O sea, hoy es peor Ujú. la preocupación que en el año 2024 y está en boca de todos, ¿sí? Ahora que se convierte en una recesión, está lejos, digamos, todavía de darse. No ayuda que Estados Unidos le imponga a sus socios comerciales, es como si le dijéramos a Brasil y a Uruguay, Paraguay, que le ponemos 25% de importación adicional a todo lo demás.
Y la verdad que no cayó bien. Hay medidas retaliatorias que son las medidas, digamos, de defensa y obviamente contramedidas con más aranceles. Sin embargo, hay alguna tregua para algunos sectores, en el sector automotriz, por ejemplo, que para cumplir con los contratos de entrega que se pospuso por un mes, se va a cumplir a fin de mes. En China no, en China se pusieron los aranceles y China también replicó, ¿sí? Todo esto es algo de escenario un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no solo le da miedo a los mercados, sino que esto tiene repercusión sobre la actividad económica de Estados Unidos y posiblemente mundial. Hay mayor inflación esperada por el encarecimiento de los bienes exportados, ¿sí? Hay sectores que están muy entrelazados con partes importadas, sobre todo lo que tiene que ver con autos y electrónica. Riesgo de interrupciones en la cadena de suministro, obviamente que van a empezar a buscar otros proveedores, o lo que quiere Trump justamente con estos aranceles es que las empresas empiecen a producir adentro de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, el caso de TSM, que es la mayor productora mundial de chips y anunció 5 plantas en Estados Unidos. O sea, obviamente lo que está haciendo Estados Unidos es que se produzca en Estados Unidos, ¿no? El famoso MAGA. Ujú, Impacto en el crecimiento económico. Pronóstico de menor dinamismo de la actividad productiva. Esto obviamente se está reestimando y vamos a ver las estimaciones de la Reserva Federal que van en ese sentido. Bueno, tanto Canadá como China respondieron. México está a la espera, me parece, está un poquito más en posición de debilidad como para, digamos, enfrentar a Estados Unidos. ¿Por qué les decía que esto tiene repercusión sobre la actividad económica? La Reserva Federal ayer se reunió entre el martes y el miércoles y ayer decidió no bajar la tasa de interés. Esto estaba descontado en un 99%. Pero mostró estas estimaciones. Resumen de estas estimaciones. Dijo que la incertidumbre sobre la economía aumentó. Esto ya lo sabíamos. Ayer fue un buen día en la bolsa. ¿Por qué? Porque no fue más que eso. Ya sabíamos que iba a haber una mayor proyección de inflación para el 2025. Si ustedes miran las estimaciones de la inflación de diciembre de 2,5 pasan a ser 2,7 y la inflación core, el PCE detrás del consumo, 2,5 pasan a ser 2,8. No se modificaron casi nada las de años posteriores, con lo cual el impacto podría ser este año. Y ustedes saben que en economía la inflación se define como un aumento también generalizado y ujú, sostenido en el tiempo. Un arancel no es inflación, o sea, va a tener impacto sobre los precios. Como en 2026, 2027, esto no produciría un efecto inflacionario, sino que al revés, podría ujú, llegar al reducirse, digamos, esos aranceles, vuelta atrás a esos niveles. Pero también dio menor crecimiento del PBI esperado. El cambio en el PBI, en diciembre se esperaba que creciera este año Estados Unidos 2,1%, bueno, va a crecer 1,7%. ¿Está mal 1,7%? No, es la principal economía del mundo, tiene el 20% del PBI, no está mal que crezca 1,7%. Lo que pasa es que no es 2,1%. El mercado actúa en consecuencia. El año que viene también habría un impacto, ¿sí? Entonces, no sería sobre todo sobre los precios, sería sobre todo sobre la actividad económica. De 2 pasaría a 1,8 y se quedaría ahí en 2027. Ese es el principal impacto que podría tener todo este escenario. Si vemos las crecientes preocupaciones que hay de recesión en Estados Unidos, tenemos que ver las probabilidades de recesión. Tampoco es que subieron tanto. Fíjense que en 2022, cuando subieron las tasas de interés, según este modelo Goldman Sachs, las probabilidades serán altísimas. Bueno, no se produjo. Entonces fueron bajando. Algo de ruido hubo el año pasado, ¿sí? Esto es el consenso de Bloomberg y esto es el modelo de Goldman Sachs. El consenso está un poquito más arriba, está hablando algo así de 26%. El modelo de Goldman Sachs habla de 23%. Hay otro modelo que es el de JP Morgan que habla de 31% de probabilidades. Es tenue, es ujú, muy bajo, ¿sí? ¿Hay una inversión de la curva? Históricamente, cuando se invierte la curva de rendimientos de Estados Unidos, hay recesión. Fíjese lo que era la curva de rendimiento hace un año atrás. ¿Sí? Mostraba claramente, hasta el tramo a 10 años, ya después no, una curva totalmente ujú, invertida. Bueno, hoy, salvo hasta 2 años, que sí está invertida, de ahí en adelante es una curva más normal. Es una forma media ujú, rara. Pero esto es la actual, en azul. Han bajado los rendimientos, esto es bueno, hay la expectativa de que sigan bajando los rendimientos, con lo cual no es el escenario del 2022. No es que la Fed está subiendo las tasas de interés, la Fed está bajando las tasas de interés, con lo cual estamos lejos de eso. Pero esto se traduce también en un miedo de mercado muy importante. Hay una encuesta de los inversores minoristas, bueno, esto es
un máximo a comienzo de marzo muy importante. Se aplacó un poquitito, pero fíjense lo que son las últimas estadísticas de esta encuesta, que son el máximo de los últimos 12 meses en materia de pesimismo, de respuestas de, digamos, ¿cómo ves al mercado? Mira, bajista. Y acá, ¿cómo lo ves al mercado? Positivo, alcista. Bueno, están ganando por robo las apuestas bajistas, ¿no? Ahora, todo esto alguien lo anticipó. Warren Buffett tiene un dineral puesto, son cientos de miles de millones de dólares en cash, en efectivo, que nos está mostrando y él solo lo sabrá, pero sí en relación a los activos también, porque acá lo que tienen es en relación a los activos también. Es mayor que lo que tenía históricamente, ¿sí? En el 2005 también se cargó de cash, no sé si se veía venir el 2008, pero hoy en día es la máxima, digamos, posición, es una acción muy mirada, está arriba de $500, es una acción que ha performado excelente este año, nos gusta mucho, nosotros la tenemos en la cartera de recomendaciones hace muchísimos años y la verdad que nos ha dado muchas alegrías. Estas son las últimas transparencias de esta presentación. Defraudación en el empleo, bueno, fíjense que los dos últimos datos tampoco son estos datos malos de mediados del año pasado, pero los dos defraudaron. ¿Sí? La inflación detrás está bastante quietita, 4%, pero los dos datos últimos defraudaron. Por poco, pero defraudaron. Lo que sí hay una baja en el PMI de servicios que afecta al PMI Composite. Estos son los PMI Composites de Estados Unidos que muestra esta caída. Esto se refleja en Gran Bretaña, ya lo venía haciendo. Se refleja en Europa, al revés. Venía a fines del año pasado mal y ahora está un poquito mejor. Esto en China es muy errático, China. China mete plan sobre plan, ahora vamos a analizar el último, pero la verdad que el último dato no fue bueno. ¿Sí? De 50 para abajo es contracción hacia adelante de la actividad. En cambio, el manufacturero sí. ¿Por qué? Porque Trump lo que está haciendo es justamente incentivando la industria. Fíjense la evolución, por ejemplo, de US Steel, de algunas empresas que van a beneficiarse de los aranceles internamente en Estados Unidos. US Steel la compraban a $30 hace unos meses, hoy está en $41. O sea, está justamente haciendo el camino contrario. Hay sectores ganadores porque justamente son los sectores que se están protegiendo. También la hemos incorporado hace un par de meses a US Steel en nuestra muestra de CDAs. Bueno, ¿está pasando algo bueno en Europa? Sí. Miren la evolución, todavía está en zona de contracción, ¿eh? Ojo a la escala, pero está mejorando. Esto tiene que ver también con la evolución posterior de las acciones europeas, que no solo anduvieron bien por todo esto, estas mejoras en la actividad económica, sino también porque el euro se ha apreciado fuertemente contra el dólar. En realidad, el dólar se ha caído. Entonces, ¿cuál es la área geográfica que nos está dando más alegrías hoy? La eurozona. ¿Está justificado ese rally que tuvieron las acciones europeas? Si lo miden en dólares, están casi en máximos históricos, a contramano de lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, venían atrasadas, aceleraron, pero están con un valor bastante interesante. Alemania dio un programa de incentivo a su economía muy importante, gasto en defensa, expansión, un poco lo que hizo China también con expansión fiscal, pero Europa está dando mejores alegrías a los inversores que, por ejemplo, Estados Unidos, está acá abajo. 7,3, esto es negativo. Entonces las sorpresas económicas son negativas para Estados Unidos y positivas para Europa, exactamente lo contrario. ¿Y qué pasa con China? Bueno, hay anuncios económicos y políticos en China importantes. Resumidos, hubo dos planes el año pasado, uno de ellos fue bajar las tasas de interés. Y este año lo que vimos es, hace poquito, hace 15 días atrás, una economía china preocupada por crecer más y repartir en consumo. Bueno, va a expandir fiscalmente de 3 a 4% su déficit fiscal, absolutamente ningún problema con eso, no es Argentina, y va a crecer 5% este año. El objetivo es un poco ambicioso. Hay bancos europeos que hablan de 4,6, 4,7% para este año, como mucho, que lo revisaron al alza, de 4,4 a 4,6. 5 parecería ambicioso, pero bueno, la meta siempre tiene que estar ahí. Esa es la pequeña introducción. Para nosotros luce un poquito exagerado el tema de la recesión en Estados Unidos. De hecho, en episodios anteriores hubo mucho más probabilidad y no se dieron. Con lo cual, tómelo con pinza. Lo que sí, esto si se llega a convertir en una realidad, en realidad lo que deberíamos estar hablando es de una exageración en los mercados y posiblemente una oportunidad como para comprar precios más baratos. Bueno, en las últimas Claro. ruedas hemos visto algunas subas y algunas bajas. De hecho, hoy arranca para abajo. Se ha comportado de manera errática, pero el miedo se ha disipado en parte. Se estabilizó en un nivel superior. Ojo que estos niveles de VIX de 21, 22% equivale a estos picos que hubo a fin del año pasado, no el de agosto, pero posteriores.
cuando esto venía bastante bien. Entonces, todos estos picos, si nos mostramos preocupados con estos picos, no nos mostremos complacientes con este nivel que es justamente el mismo, pero que veníamos de un nivel superior. Entonces, aflojó la tensión, pero Ujú, estabilizó un nivel alto, ¿sí? El miedo es extremo. Esto lo hemos sacado ayer, ¿sí? Martes 19 de la mañana, incluso después mejoró, pero el miedo está ujú, instalado, ¿eh? Ojo. Cuando vemos la caída del S&P 500, vemos que atravesó la media de 50, la media de 200. Cuidado, ¿sí? Estamos en un terreno bajista, ¿sí? No es alcista. Hasta que no quiebre más o menos, a ver, 5.770, 5.780, no veremos ninguna mejora sustancial, apenas rebotes. Y ojo con esto, porque la media de 50, cuando cruza la media de 200 de arriba para abajo, es el famoso death cross o cruce de la muerte, que en términos técnicos muchas órdenes de venta se podrían colocar ahí. Ahora, ¿estamos todos pesimistas? No. De hecho, miren lo que son los consensos, esto lo saqué ayer, de los principales bancos y consultoras brokers de Estados Unidos. Oppenheimer está bastante alcista, ¿no? Parece, pero hay cuatro brokers y bancos y consultoras que están mencionando un S&P de 7.000 puntos. Para hacer una idea, hoy estamos más o menos en 5.600 por ahí, 5.700. Uno solo dice que debería estar a fin de año abajo, es Stifel, que es un broker bastante importante. Todo lo demás para arriba en un rango de 6.200, 7.100. Con lo cual, no seríamos tan pesimistas si miramos esto, pero claro, el corto plazo manda, ¿sí? Entonces, cuando uno ujú, mira el acumulado del año, puede detectar claramente que esto está enfocado en las grandes empresas. Si no, miren lo que está pasando, por ejemplo, salvo Berkshire o Visa o Eli Lilly, digamos, en el resto de las empresas predominan más los verdes que los rojos. Pero las siete magníficas, lideradas por la caída de Tesla, incluso con el rebote que tuvo, está 42% abajo en el año. Sí, que casi coincide todo con los máximos de históricos, ¿no? De todas estas acciones, pero Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Amazon. La única que zafa es Meta, que incluso está para abajo, pero que zafa de la fuerte caída. ¿Sí? Broadcom sería una de las grandes que estaría, incluso Oracle por su impacto en la inteligencia artificial, son dos de las que están, digamos, siempre siendo miradas de reojo como para ver la evolución de las siete magníficas. Pero cuando uno mira la tabla, ¿sí? La liga de los sectores, los 11 subsectores del S&P 500, para un Nasdaq que cayó 9%, un S&P 500 que cayó 5%, tenemos que estar hablando de dos sectores claramente que están tirando para abajo el promedio, porque hay tres sectores, uno casi empatado, pero dos sectores que están tirando para abajo este promedio, por eso este promedio está tan para abajo. Es tecnología y consumo discrecional, ¿sí? Todo lo que puede estar afectado por una economía en recesión, a eso tenemos que sumarle bancos, pero bancos anduvieron bastante bien a comienzo de año, por lo tanto se lo banca bastante, ¿sí? Pero este es un sector donde yo no estaría hoy a corto plazo invertido, ¿no? Pero acá abajo predomina consumo discrecional, que es lo primero que recortás cuando viene una recesión, y tecnológica, que venían hechas de un avión hasta el año pasado. Y hablando de avión, el oro sigue estando ahí en ese oro, por eso les decía cuidado porque este es un gráfico que siempre invita a ciertas correcciones y obviamente puede tener alguna corrección dentro de una tendencia alcista. Somos alcistas en el oro y en la plata a largo plazo y a corto plazo cuidado porque puede estar sobrecomprado, simplemente a corto plazo. ¿Qué pasa en el mercado de cripto? Que hoy está más o menos en $85.000. Bueno, está ahí tratando de ser apoyado por la media de 200 ruedas. Le intenta dar un sostén, pero bueno, ya quebró los 21.900. Tendría que volver a los $92.000 como para quebrar esto y juntarse con esta media y cruzarla. Sí. Cuidado que también viene un Death Cross también próximo para el Bitcoin. Mientras no mejore el humor de los inversores, esto que está muy emparentado con los mercados regulados, no va a mejorar. ¿Sí? De hecho, es uno de los mejores rendimientos que hubo desde Trump. Porque lo que dio el 3 de noviembre, cuando se supo que Trump iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, en realidad fue un golpe muy bueno al comienzo para las pequeñas empresas, un lindo golpe para el dólar positivo, y después se vino todo abajo. Obviamente cuando empezó a hablar y empezó a hacer lo que decía que iba a hacer, y también cuando aparecieron estos indicadores de recesión. Entonces todo esto tira para abajo a los mercados, ¿sí? Entonces los mercados emergentes se ven favorecidos. Fíjense que las monedas emergentes de Trump se revalorizan, algo impensado, y el dólar tirando para abajo.
no solo el Nasdaq para abajo, las Magníficas 7 para abajo y los commodities para abajo, ¿sí? ¿Hay algo bueno que podemos sacar de todo esto? Sí. Mira este gráfico. Siempre lo hemos visto en algún momento en las charlas anteriores donde yo alertaba sobre el tema de la evaluación. Bueno, por suerte, esto nos está dando que está alineado al promedio de los últimos 5 años. Línea verde. Bien. El promedio de 5 años. ¿Sí? ¿Lo ven acá? No sé, Julio, Sí, ¿querés sí, comentarlo? clarísimo. Sí, Algo bueno sí, vamos a sacar de esto, que es comprar acciones más baratas, ¿sí? Y en exacto. relación a las ganancias alineadas con el promedio de los últimos 5 años, lejos de los 10, pero cerca de los 5 años. ¿Qué mercados están ganando terreno? Bueno, Europa está impresionante. Con la suba del euro, con la suba de las acciones europeas medidas en euros, estamos con un casi 20% de suba, miren Alemania, 23% se autoinfla el bombo, ¿no? El programa que ha pasado, lo han aprobado incluso, es un incentivo grande para su economía. Japón también está traccionando. Los mercados emergentes liderados por China. China, lo hemos visto a fines del año pasado, un catch-up importante. Este año hubo muchas noticias en torno a las tecnológicas, muchas. Las inteligencias artificiales, arrancó con DeepSeek, pero después Baidu y sobre todo Alibaba mostraron una mejora en sus números, pero a su vez, sobre todo, un anuncio muy importante en materia de inteligencia artificial que, bueno, lo convalida. Y fíjense más abajo, también las de Latinoamérica, que todavía no están negativos en el año, 12 meses, en los últimos 12 meses, pero en este año 2025 viene recuperando bastante terreno. Con el WZ ahí en la zona de los $27 casi. Ya tendría que cruzar 30, 31 según los gráficos para que sea un mercado, digamos, que cambie de sesgo. Pero ahí hay un tema político, obviamente, que no va a pasar a mayores a corto plazo, sino que los inversores van a ir sondeando hacia adelante qué puede llegar a pasar con Lula en las elecciones de fines del año que viene. Miren lo verde que está Latinoamérica, lo verde que está Europa, hay verde para China. Justamente Estados Unidos está en el extremo contrario, ¿no? Las expectativas de baja tasa de interés, como les mostré, del 99% de probabilidad de que no se bajaban, no se bajaron. Mayo hay otra reunión, no se va a bajar la tasa de interés, va a bajar en junio y en octubre. Después el año que viene, si baja Ujú, 50 puntos básicos más, veremos. Pero para este año hay 50 puntos básicos, por eso les decía, es otro escenario en el que la Reserva Federal también mira que bajaron las tasas de interés y baja la actividad económica, entonces ujú, puede permitirle bajar las tasas de interés. Y por el otro lado, que no rebrote un poquitito con este tema de aranceles, la inflación, porque esto sería negativo. Las tasas a 10 años están bajando a la zona de 4,30, esto es bueno. El dólar está bajando, esto es bueno para los commodities, es decir, está afectando ujú, a todas las monedas, ¿sí? A excepción de algunas, no solo el peso, sino la rupia india, ¿sí? Es la única que vemos negativa contra Estados Unidos, y el dólar canadiense que no supo subir. ¿Por qué? Porque bueno, esto va a afectar, todo lo de los aranceles va a afectar a la economía. Y en la inflación vemos cifra bastante buena, fíjense la evolución interanual del PCE, que a pesar de 0,3 se está tirando para abajo el dato core a 2,6. Fíjense la inflación minorista de febrero, que da 3,1, que baja desde 3,3, es un dato muy bueno, este 0,2, se esperaba 0,3 y ujú, vino 0,2. Por lo cual este 3,1 es un dato interesante. Mejor lo esperado también el dato bruto y el dato core. Con respecto a la renta fija, también ha sido un buen año por la baja de las tasas de interés. Todas, prácticamente todas las categorías, todas, salvo los préstamos senior, han estado con ganancias y las acciones preferidas que también muestran una preocupación en el tema de los bancos a largo plazo, nada más que eso. Cuando vemos el high yield, ha tenido su caída, nosotros creemos que esto podría ir recomponiéndose lentamente, pero claro, cuidado con Estados Unidos y su high yield, que si hablamos de recesión, digamos, esto se imposibilita subir. En cambio, lo hemos atrasado al mercado de bonos con gran inversión, que esto sí debería subir, esto debería estar recuperando pronto, ¿sí? Este es un ETF de bonos con grado de inversión. Muy golpeado entonces, como decía, las preferidas, está en terreno negativo en el año. Esto tiene que ver con los bancos, las financieras y la desaceleración de la actividad económica, con lo cual esto le imprime un poquito más de miedo. Si aflojan un poco las tensiones, las acciones preferidas están preparadas para un fuerte rebote, como para alcanzar para fin de año el máximo que tuvo a fin del año pasado, octubre, no lo descartemos. En cuanto a los mercados emergentes, que si bien son los preferidos en materia de
renta variable, no tanto así como en renta fija. Si bien han estado Ujú, saliendo un poco de la zona de descenso de comienzo de año, están en una zona que todavía está lejos de los máximos. Y cuando miramos Argentina, y la verdad que dentro del grupo de mercados emergentes, que no está, obviamente somos standalone, pero con el resto de ujú, los mercados emergentes tenemos muchas expectativas de que vayamos a ser reclasificados en algún momento para las acciones y en este caso para la deuda también. Fíjense que Bolivia y Ecuador tienen un riesgo país mayor que nosotros y Ecuador tiene una mejor calificación que nosotros, ¿sí? O sea, tendría que ser al revés. O sea, Argentina tendría que ser triple C más o B menos, ¿sí? Los bonos de El Salvador están rendiendo 8 o 9%, con lo cual no podemos aspirar a un B menos. No podemos aspirar a un B menos. El Salvador tuvo su episodio de riesgo extremo, donde sus bonos valieron $60, hoy están en 95, 100. Pero cuando vemos los rendimientos de Argentina, o sea, una L30 que rendía 15% hasta hace un día atrás, y la verdad que digamos, tendremos que estar entre el puesto 16 y 17, pero más cerca del 17 que 16. Hay mucho por mejorar, pero creo que podría venir una reclasificación de Argentina para este año. Cuando vemos el mercado de commodities, y para cerrar la parte internacional, y la verdad que vemos debilidad en el petróleo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la actividad económica en Estados Unidos, la ujú, disminución de la prima de riesgo en Ucrania y Rusia, porque se estaría acercando a una tregua y un cese el fuego. Obviamente que Zelensky, hay que convencer a Zelensky que resigne parte del territorio y va a ser muy difícil que lo haga como lo hemos visto. Así que por ahora, por más que Estados Unidos quiera intermediar, todavía no está resuelto el problema. Entre los metales preciosos, obviamente que el oro empuja también a la plata, al platino, al paladio, y ha sido un muy buen año para todos los metales preciosos, pero también para los metales industriales como el cobre, que nosotros se acuerdan que tenemos una apuesta hecha para el cobre, que la verdad que nos está yendo bien por ese lado. Miren que ha tocado ujú. casi el máximo histórico, así que estamos contentos con esto. Hay algunas Tremendo. compañías que están enfocadas en esto, como FCX y otras más, que se van a ver beneficiadas, incluso contienen CDRs. Ahora, cuando vemos los mercados de commodities agrícolas, arrancaron con una suba, terminaron teniendo una caída promedio de 5% para los tres cultivos más importantes, como soja, maíz y trigo. En la zona de $372, 375 está operando en este momento la soja. Tenemos una recuperación de esos mínimos del año, pero en realidad no está subiendo en el año. Lo que está haciendo la soja es, después de este impacto positivo, desaceleración, lateralizar. No son buenos precios. La cosecha va a venir más por el lado de las cantidades, obviamente, que por el lado del precio. Ujú, Queda pendiente, digamos, una recuperación, pero bueno, hay exceso de oferta también en muchos lados y aumento de stocks que en realidad juega en contra, ¿no? Obviamente. Cuando vemos el petróleo, vimos una estampida a comienzo de año y una caída fuertísima. Esto es más que nada el tema de la desaceleración en Estados Unidos. Y China, que me parece que si mete, digamos, quinta a fondo, va a tener, digamos, un impacto muy grande sobre el petróleo, con lo cual yo veo pisos en el petróleo a corto plazo si es que se deja hablar de recesión y si China efectivamente entrega cifras de crecimiento y de actividad económica en los próximos meses. China es el principal consumidor, Estados Unidos es el principal productor de petróleo junto con Arabia Saudita. Así que esto para mí sería piso, pero además piso técnico en esta zona de los $67. Fíjense cómo es ujú. un múltiple piso digamos, técnico de los últimos años. Vamos a Argentina. No sé si, Julio, tenemos alguna pregunta internacional, si querés abrir el juego, o vamos directamente a la parte de Argentina, que también está movidito, tenemos varias cosas para Dejamos hablar. las preguntas para el final, ¿Ok? Gus, ¿te parece? Perfecto. Bueno. Dale. Arrancamos con las banderitas. El intercambio es simplemente digamos, gesto de buena fe. Lo que hace falta Sí. es firmar este acuerdo. Recuerden que todavía Ujú, no está cerrado a nivel staff y después debería ir al directorio del FMI. En el directorio Trump nos va a ayudar, pero en el staff todavía no está cerrado algo que le preocupa a los mercados. Y específicamente lo que le preocupa a los mercados es como Caputo en una conferencia de prensa no supo dar una explicación esta semana de cuál va a ser el esquema cambiario hacia adelante. Los mercados se ponen nerviosos ujú, porque habían ganado mucha plata con el carry
y algunos están desarmando posiciones, vendiendo sus bonos en pesos, letras sobre todo, pero bonos en pesos para pasarse a dólares, dolarizando un poquitito el Ujú, portafolio, porque saben que a 1079 el dólar mayorista, en realidad en algunos lugares se estaba hablando de que el FMI quería que se soltara un poco el tipo de cambio para permitir, digamos, flotar un poco más arriba. Es imposible saber qué están hablando en este momento, pero trascendió en algunos lugares que iba a la zona de 1300, 1600, esa banda de flotación para fin de año. Eso sería malo, con lo cual las expectativas se adelantan, ¿sí? Malo para los mercados, no malo claro. para el exportador, no malo para aquel que vive el turismo, no malo para Ujú, aquel que ve que las reservas del Banco Central tienen que subir. O sea, ojo que en economía una medida, y estamos hablando de una decisión política, ¿no? De dejar flotar o no dejar flotar, o una banda administrada, ¿sí? Que sería lo más lógico, con no un crawling peg del 1%, porque crawling peg del 1% con una inflación de 2,4 retrasa todavía más el tipo de cambio. Entonces basta con ver el índice de tipo de cambio real multilateral del Banco Central en los mínimos, estamos hablando de más o menos nivel de competitividad como teníamos en el 2016, 2015, perdón, antes de la devaluación y juntar las brechas, con una ampliación de la brecha que lo hemos visto pasar del 14-15% hace un mes atrás a la zona de por encima del 20% estos días. ¿Sí? Entonces el riesgo país ujú. tampoco está ayudando el mercado internacional este año en dar una buena señal, por eso el rebote del riesgo país, que había estado por debajo de 600 puntos, no sé si se recuerdan, estuvo en Sí, 580. Todos nosotros hablando de que si esto, digamos, es una tendencia, la zona de los 500 puntos era una zona como para permitir salir al mercado de deuda voluntaria internacional, hacer el sí. rollover de los vencimientos que vienen y sobre todo el de julio. Pero bueno, el camino contrario apareció. Primero, echarle la culpa a Trump. Pero segundo, un poco todo este atraso cambiario y digamos, un alargamiento de la situación que si bien es muy bueno para todos aquellos que piensan en moneda local, los pone nerviosos a aquellos que quieran pasarse a dólares, obviamente. Los bonos a largo plazo no tuvieron un buen año, están rindiendo fuerte. La L30, por ejemplo, ya está rindiendo un 15% aproximadamente, un poquito menos. El Rego País en la zona de 780 puntos básicos. Vemos algunos research, lo dijo UBS, Bank of America, que siguen positivos, siguen viendo un acuerdo con el FMI, nosotros también, y una mejora en los fundamentos económicos del país. Nosotros también. Esto se trata de algo de mercado puramente. ¿Se habría llegado a un acuerdo con el FMI? Esto lo dijo el mismo gobierno. Se mandó un pedido de DNU, ya está aprobado, ayer lo aprobaron. Bueno, pero todo esto es positivo, pero detrás, ¿qué pasa? Pasa que, bueno, hay nerviosismo con el esquema cambiario. Argentina le está dando a nivel fiscal y a nivel monetario más de lo que el FMI le podría pedir a cualquiera de sus países con préstamos. Nosotros formamos parte de más o menos el 15% de préstamos totales perdón, 30% de la capacidad prestable del FMI. Es importante lo que pase a nivel, digamos, programa económico para el mismo éxito del FMI, no se va, digamos, a incinerar tan fácilmente. Pero claro, llegamos a una brecha cambiaria del 20%, los bonos con SER y a tasa fija están muy débiles. Ayer fue un impasse, pero hasta el día martes habían sido días muy nerviosos, ¿sí? Y los futuros se están marcando desde el jueves pasado un cierto nerviosismo. Ahora vamos a ver qué pasa con el posible nuevo esquema cambiario, ¿no? Se habla de una flotación administrada, 1300, 1600, como dije, para después de las Mm, elecciones. O sea, el timing también importa. Porque de acá hasta octubre se puede hacer mucha plata si el tipo de cambio oficial no cambia. Pero ustedes saben que miramos siempre de reojo al tipo de cambio montado con liqui. Si la brecha se va al 20, al sí, sí, 30, por ahí hasta perdamos plata. ¿Sí? En un día, por ejemplo, que sube el tipo de cambio 3%, se evaporó toda la ganancia de un mes del carry. Así claro. que estamos Ujú, nerviosos en los mercados por eso, y no creo que haya terminado todavía. Pero sí se puede hablar de un acuerdo con el FMI donde obviamente falta la letra chica, falta saber, por ejemplo, cuánto va a ser el efectivo. Se habla de algo así como entre 10 y 20 mil millones de dólares pusieron algunos bancos, pero se habla así de 12 mil o 13 mil millones de dólares de plata fresca. Dentro de un plan que recién en el 2029 vamos a estar pagando capital, ¿sí? Hay un plazo de gracia de 4 años y medio.
se van a refinanciar 3.000 millones de dólares de capital hasta el 2035. Esto es un programa de facilidades extendidas que obviamente le exige al gobierno dar una respuesta plurianual con un programa económico. No, no es un préstamo de asistencia, sino un programa donde nos casamos con el FMI a mucho más largo plazo. Es una reestructuración de la deuda existente, no hay fondeo, no hay fondeo nuevo. Lo que pasa es que parte de ese dinero pueda venir bajo cash y dentro del mismo programa. ¿Qué va a hacer el Tesoro cuando reciba esa plata? Se la va a dar al Banco Central. ¿Qué va a hacer el Banco Central? Se lo va a guardar. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer cuando el tipo de cambio se recaliente? Bueno, si en esa banda, ¿puede usar esos dólares o va a usar otros dólares? Si dólares no tiene, ¿cuáles son los dólares que va a usar para intervenir, para bajar el dólar cuando suba el techo de esa banda, si es que hay una banda? Bueno, todo esto está por verse, ¿sí? Lo que sí sabemos es que va a bajar la tasa de interés, esto es bueno. 80 puntos básicos menos de lo que se venía diciendo, incluso más bajo de la tasa que se venía pagando actualmente, 5,63. Imagínense que esto es casi un tercio, es un 40% de la tasa de mercado. Si hoy saldríamos a buscar bonos, esto es buenísimo. Es decir, es el mejor fondeo que puede haber, pero claro, las Claro. condicionantes están. Entonces, todo esto del dólar implícito por arriba de 1.300, allá baja un poquitito, falta la vela de ayer, que vuelve a la zona de los 1.300, 1.290, 1.300. Puso nervioso estos días a los mercados. Todo esto eleva la brecha un poquito más, ¿sí? Incluso al 22%. No está contento el gobierno, obviamente, que quería que se mantuviera en torno al Ujú, 15%, en torno a esto hasta las elecciones. Bueno, esto aparece. ¿Puede bajar? Sí, puede bajar esta brecha. Tranquilamente puede bajar. ujú. Pero los mercados han estado con una tasa implícita que ahora es muchísimo más alta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta tasa implícita en la zona de el 23, 25%, ¿sí? Después estuvo Ujú. en 20, 22%. Hoy tenemos que estar hablando de 39, 36, 38% para fin de año de devaluación implícita. Es decir, si vos compras un futuro y ese escenario se llega a convertir en realidad, tenés una devaluación anualizada del 38%, muy por encima de la inflación. Si uno mira el mercado, digamos, donde ve, digamos, esos riesgos, los ve a corto plazo, muy corto plazo, la verdad que no, estos son, para nosotros son todas apuestas perdedoras, pero Sí. sí se recalienta para octubre, ¿sí? Para octubre hay una expectativa de que pueda haber algún cambio en la política. Bueno, pero acá hay algunos picos que hay que tomar en cuenta también. Fíjense, para agosto, un dato medio raro para agosto. No sé si fue un error o Ujú. no, pero se muestra tranquilo. Después de superado, digamos, el efecto marzo-abril, Marzo, se abril. debería mostrar tranquilo y después empezar a recalentarse de nuevo en septiembre. Creemos que esto sí puede llegar a recalentarse en septiembre-octubre, pero bueno, las expectativas de los mercados se adelantan siempre. Entonces, puede haber nerviosismo hoy, pero esas apuestas pueden verse defraudadas muy rápidamente. Y el gobierno tiene como para intervenir, de hecho lo estuvo haciendo. Allá lo hemos visto intervenir el Banco Central en el mercado, así que esto alineó el tipo de cambio implícito para abajo. Pero no es bueno que esto pase. No debería ser así, debería ser genuino. ¿Sí? Deberíamos estar vendiendo dólares Ujú. para hacerle caps y mostrarnos tranquilos hasta las elecciones. Y eso no está pasando. De hecho, desde la última semana, especialmente estos 121 millones de dólares negativos, incluso fueron más si sumamos los de ayer, ha estado perdiendo reservas en el balance cambiario. Así que este es un mes de marzo atípico, donde arrancó bien y termina mal. Para el Banco Ujú. Central, para lo que es el escenario tipo de cambio y obviamente las expectativas para el gobierno. Sé que veníamos bien, pero marzo fue un sacudón, un golpe. ¿Permanecerá así? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que con vaca muerta, no sé si estamos salvados, pero hay un boom impresionante. Hubo algunas ventas de activos de algunas empresas internacionales. Bueno, no hace más que Sí. potenciar a YPF, potenciar a Vaca Muerta, potenciar a empresas que al revés se va metiendo. Geopark es una de ellas, una colombiana muy interesante. Pero cuando vemos las exportaciones, no solo de petróleo, sino de otros combustibles, no podemos ser más optimistas que esto. Obviamente que esto es una proyección oficial, hay que restarle el IVA, ¿no? Pero me parece que Ujú. todo es un consenso de que esto va a ser así, es un consenso de que la balanza energética proyectada pueda darnos 25.000 millones de dólares de superávit para el 2030. Quítenle el IVA, obviamente, si no es 25, o sea 20. El año pasado fueron 5.500, este año serían 8.500 y de ahí en más para arriba. ¿Sí? Esto es algo muy positivo. Ahora vamos a la realidad. La foto nos muestra
unas reservas netas negativas, para nosotros están en 5.200 millones, para otros les da más negativo todavía, pero claro, la inyección de dólares al Banco Central va a tornar esto en 2.000 millones de dólares, perdón, 7.000 millones de dólares positivos, 10.000 millones de dólares positivos. Bueno, esto sería el desafío que tiene como Ujú, para tener, digamos, reservas en el Banco Central que, bueno, son de libre disponibilidad o no, van a estar restringidas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se viene esta torre, esta montaña en julio y tenemos que pagar. Y si pagamos, será con fondos, digamos, que nos refinancien en los mercados o pagamos con fondos propios. Y ahí está la gran duda de los mercados. Si puede hacer rollover sería un golazo, porque no salen reservas del Banco Central. Ni hay que pedir un préstamo ripo con nadie como para que nos presten plata para pagar a los acreedores. El FMI no es de los que más nos exigen a corto plazo. De hecho, el vencimiento que viene de mayo de 593 millones, si bien es un vencimiento importante, acá lo tienen 597 millones, digamos, no es tan importante con respecto a otros vencimientos. Digamos, en marzo hubo que enfrentar a 800 millones de dólares de pago de deudas de distinto tipo, de distinto índole. Un panorama político muy rápido. Abundan las encuestas, es muy temprano, es demasiado temprano. Las imágenes todavía siguen siendo positivas para el presidente. Acá hay una encuesta de Aresco que es bastante amplia que da 41% para la Libertad Avanza, el kirchnerismo peronismo juntado 31,7%, y el PRO atrás 7,5%. Bueno, las elecciones de octubre van a definir un montón de cosas, pero va a ser las elecciones donde va a reforzar en diputados su presencia el oficialismo y va a empezar a sumar senadores. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, en un escenario macroeconómico de crecimiento, la recuperación desde los mínimos de marzo marca algo así como 6%. Las últimas datas de PBI que se publicó ayer, no lo tengo acá en la presentación, pero ayer se publicó el dato del PBI trimestral y dio más del 2%. La verdad que fue algo bastante interesante lo que se publicó, que fue el de diciembre, pero estaba concentrado bastante en algunos sectores primarios, bastante desigual para el resto, ¿no? O sea, si vemos el consumo un poco flojo, está con todo petróleo y gas, agro va a tener una buena cosecha, minería, pesca, digamos, muestran un dinamismo muy grande, ¿sí? Acá hay, digamos, riesgo de que funcione mal, digamos, el escenario económico, obviamente. O sea, si hay una devaluación fuera de la agenda para acordar con el FMI, cosa que el mercado puede ver como una probabilidad. Nosotros asignamos una bajísima probabilidad, pero está esa probabilidad porque fue un aumento, además puede complicar las cosas. El escenario internacional de derrumbe de commodities, al revés, los commodities están ujú, subiendo, salvo el petróleo. ¿Sí? Mercados emergentes, al revés, están subiendo. ¿Sí? El dinero de Estados Unidos está yendo a emergentes y sobre todo están bajando las tasas de interés, van a bajar las tasas de interés. Y que el escenario del mercado emergente es mejor, no peor. Para este año. Y obviamente el tema político, digamos, si sale mal el gobierno en esas elecciones, obviamente que tendría que tener un impacto negativo. El EMAE, mientras tanto, está mostrando ya un crecimiento interanual positivo, secuencial ya desde abril mostraba, digamos, algo positivo, haber hecho un piso en el segundo trimestre, a partir de ahí empieza a crecer, pero en forma interanual está en 1,7. Cuando vemos la producción industrial está recuperando el 7,1. La capacidad utilizada es bajísima. Con lo cual ujú. ahí impacta mucho el tema de las futuras inversiones. O sea, si estamos trabajando con no me acuerdo ahora bien la cifra, pero 57% de capacidad, de uso de capacidad instalada, digamos, ¿qué inversiones van a haber? Van a haber inversiones en los sectores clave de dinamismo, bien agropecuario, bien primario, bien energía, pero el resto de la economía todavía hay una capacidad instalada muy importante que no se está usando, ¿no? La construcción es que está floja, obviamente con estos precios que se han revalorizado primero se reactiva el mercado de inmobiliario, pero es cada vez más lejos, digamos, el sueño de la casa propia y si bien hay préstamos, la demanda de préstamos es la que está fallando. Más allá de que haya bajado la tasa de interés de referencia de 133 a, 33 a 29%, digamos, las tasas de interés todavía son medias prohibitivas para un segmento del mercado y sobre todo la población que ve que los precios se han duplicado en dólares de un año a otro. ¿Sí? En duplicado digo en el aire, pero digo en dólares hemos visto un escenario totalmente distinto y los costos de la construcción que están en aumento. Hoy te sale más barato comprar una casa y presionar todo en efectivo que construirla. Entonces tenés digamos una distorsión muy grande que
o bien bajan los precios de los materiales o siguen subiendo los precios de las casas. Yo me inclino por lo segundo. Me parece que para desarbitrar todo eso, ¿no? La confianza en consumidor anduvo muy bien, a lo largo de todo el año pasado, ¿sí? Esto hay que decirlo, digamos, todas las mejoras macroeconómicas concentradas en bajar la inflación le dieron rédito al gobierno. Yo creo que esto va a pesar muchísimo en las elecciones, muchísimo. Fíjese que, por ejemplo, hasta la recaudación está yendo en términos reales al 12% en términos reales. ¿Pero por qué? Porque baja la inflación. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, las paritarias del año pasado, fijadas con una expectativa para un 2024 desastroso, le dieron a los trabajadores el primer año con ganancia en poder adquisitivo en relación a la inflación. ¿Sí? Obviamente nos quejamos todos, pero a la hora de los números fue una ganancia, no una pérdida de poder adquisitivo en términos reales. La baja en inflación es la verdadera destrucción de la pobreza. Bueno, el gobierno está enfocado ahí, resigna acumulación de resigna, digamos, una ampliación de la brecha cambiaria, resigna un montón de cosas en pos de bajar la inflación. Bueno, la inflación, que según el último REM del Banco Central, subió un poquitito, ¿sí? De 23,1 a 23,3 va a ser para este año y un poquitito acá que era 15 a 15,3 en 2026, pero miren la proyección hasta un dígito en 2027. Si ustedes me preguntaban en noviembre del 2023 si en el 2027 íbamos a tener un dígito de inflación, les iba a decir que estaban locos. Bueno, esto está pasando después de este, digamos, este incremento. Hay cosas estacionales en febrero y también en marzo, dio un poquito para arriba, en lugar de 2,3, 2,4, ¿sí? La inflación de febrero, bueno, viene esta baja esperada. Hasta 1,5 en agosto, ¿será así? Bueno, dependerá también de la evolución del tipo de cambio y de la brecha cambiaria. Algunos precios están fijados con tipo de cambio oficial, la mayoría no. Crecimiento, bueno, no hace más que mejorar en el REM las proyecciones de crecimiento para este año. Y va a seguir así. 2026, más o menos lo mismo que hace un mes atrás, y para el 2027 al 3%. ¿Por qué el cupón atado al PBI mejora? Porque todo esto habilita pagos para cumplir con la tercera condición. Lo que pasa es que la segunda condición no la cumple. Perdón, la segunda condición, la primera condición no la cumple, que el PBI esté por encima del PBI tendencial. O sea, las tres condiciones es que no supere algo así como 48.000 millones de dólares de pagos. Estamos lejos de esos. Pero que el PBI, hay un PBI base. Como el PBI cayó mucho, digamos, por más que crezca 4,8, no está por encima del PBI base. Entonces no paga, no gatilla. No sé si algunos que están comprando cupones a todo el PBI fueron un boom espectacular. Era como ver reflotar los bonos de Venezuela de 5 a 13 dólares que vale hoy. ¿Por qué? No sé. ¿En algún momento lo va a pagar Venezuela? No sé. Venezuela está en default. Y lo cupones a todo el PBI, ¿algunos van a pagar? Bueno, solamente los que hicieron juicio están cobrando eso. Pero claramente los juicios impactaron también sobre los precios de los cupones actuales. Se corrigió la baja del tipo de cambio oficial, olvídense, esto quedó totalmente desfasado, lo más probable es que el mes que viene venga para arriba fuerte. Esto es previo a la suba de la brecha cambiaria. Y la tasa de interés sí se piensa que va a seguir bajando, aunque el gobierno lo puede utilizar como herramienta para frenar el dólar, subiendo las tasas de interés, volviendo, qué sé yo, al 32, 33% en lugar del 29% como una señal. Pero esto es algo que debería seguir bajando en condiciones normales, ¿sí? Entramos en una zona un poquito menos normal. Pero esto incentivaría también el otorgamiento de préstamos. Miren lo que es Argentina en comparación a el resto de la región. El promedio es 47% de préstamos en relación al PBI, Chile más del 80%. Argentina no tiene ni 6% en relación al PBI. Estos son préstamos sector privado. Con préstamos totales, prefinanciación y todo eso, en dólares y todo eso, obviamente llegamos a 6% nada más. Esto es lejos de lo que muchos obviamente pretenden para una Argentina que esté intermediando financieramente. Superávit fiscal, las expectativas es que se mejoran de a poquito, para este año un poquitito más, y llegamos a un escenario donde obviamente estamos viendo que lo que nos preocupa es un poco la baja en el balance cambiario, para el balance, perdón, exportador, y el impacto sobre la cuenta corriente. Fíjense que para este año, si bien estaría un poquitito por arriba,
no sería mucho y peligra la cuenta corriente que pueda volverse negativa el año que viene. Así que esto, sobre todo por la parte de abajo de la cuenta corriente, debería ser un signo de, digamos, de alarma para el gobierno, porque ustedes saben que es una debilidad adicional para presionar sobre el tipo de cambio que haya déficit de cuenta corriente. Es una incógnita el nivel de reservas internacionales, por la duda lo estamos mejorando, pues creemos que van a entrar esas reservas, por más que se gasten algunas para, digamos, engrosar el balance del Banco Central, además del superávit comercial. Vamos a la parte de bonos. Bueno, la curva está invertida. 15% llegó a estar hace poquito. Bueno, ahora está en 14% el rendimiento de estos bonos más cortos. 14 para el bonar 2029, 14,1 para el 30. Las versiones en legislación extranjera es 13 y 13,6%. Pero la curva está totalmente invertida. ¿Sí? Hay un spread de legislación también, pero nosotros creemos que no tiene sentido, digamos, comprar bonos de legislación extranjera a litigar en el caso de una reestructuración, pero no lo vemos, estamos justamente viendo el caso contrario, pero los bonos rinden entre 14 y 12%, digamos, no es un escenario ideal. Han estado bajando, fíjense, por ejemplo, en la L35, coincidiendo con el máximo de los primeros días de enero, en el cual valió 72,5, bajar a la zona 63. Está el mercado presionado a la baja, esto es un GD 35, por ejemplo, la zona 64. Bueno, todo esto impacta a Argentina, que estaba bastante más abajo de esta logarítmica, ahora se está pegando a la logarítmica, ¿sí? Cuando el resto, la verdad que parece bastante tranquilo. Argentina está en un nivel bastante complicado. Cuando vemos las curvas, vemos una Argentina con curva invertida. Lo mismo que está pasando con Bolivia, que se quedó sin dólares. Es más, en algunos bancos se están reteniendo los dólares privados para, en forma forzosa. Eso es retención, es un corralito, más que un corralito, eso es digamos, un plambone casi. Y Ecuador también. Ecuador que tiene un riesgo país mucho más alto que Argentina. ¿Sí? Mucho más alto que Argentina. Y Bolivia ni hablar, está en la zona de 1300. Los Bopreals son una excelente inversión, sí, sufrieron a corto plazo mucho. Un Bonar 2026 está rindiendo 9,5 en dólares, contra peso 10, casi 9,75. Un Bonar 2027, Bopreal, perdón, 2027. Real. A nosotros nos gusta el C, que es, a ver si lo encuentro acá, el BPC 7D, rinde 12%. O sea, esta es la evolución del 2026. Está en los mismos precios que a octubre, noviembre del año pasado, pero todo devenga una tasa de interés del 3%. ¿Sí? El 2027 nos gusta más todavía porque bajó más y creemos un plazo dentro de todo bastante bajo. Ahora, se enfrenta a la posibilidad de que no se pague esto. Es muy cortito, pero el 2027 es el infinito para la Argentina. Hay que ver qué pasa con los pagos estos de deuda. Esto es el día a día y básicamente esto refleja el día a día, ¿sí? Entonces, bonos tan cortitos pueden ser un excelente negocio o haber comprado en 94 y estar en 87 dólares. Entonces, esto es un riesgo a corto plazo, pero también vimos que estos niveles son los niveles donde podrían aparecer, digamos, los compradores también. Acá se ha extendido un poquito la brecha. ¿Por qué está tan negativo? Es porque se lo usa para pagos comerciales y para contado con liqui y está próximo a vencer, con lo cual está totalmente distorsionado. Tendremos que eliminarlo de la muestra y ver, digamos, estos niveles. A nosotros nos gusta el BPC 7D y el BPI 6D. ¿Sí? Bonos en pesos, bueno, subió a casi 10% real la TIR de estos bonos. Fíjense, 10,15, 10,39, estos son los TZX27, TZX28. No convendría ir mucho más lejos que el TZX26, a nuestro entender. El TZX26 está rindiendo 9,70. Podría ser un TZX26 o 27, pero digamos, la curva está mostrando en estos puntos, me parece lo mejorcito. Siempre en la frontera hay que ir al noroeste. Y son para inversiones relativamente conservadoras, el TX26, un poquito más agresivas, TZXD6, que viene en diciembre, o el 27. ¿Sí? Estos serían algunos valores. Los bonos en pesos que habían estado muy bien, bueno, empiezan a caer. Caen los quasi par el año, caen los bonos pars, los bonos discount borraron toda la ganancia. Estos están un poquito por arriba de la inflación acumulada, obviamente, pero ya se ha frenado, digamos, la suba que venían teniendo y obviamente en dólares esto cae mucho más.
Este es un TZX 26. En cuanto a los bonos a tasa fija, ya está próximo a vencer el PBA 25. El CABA 2028 está rindiendo 42, puede ser una alternativa. Las LECAPS están alrededor de 37% de TIR, 36, 37. Esto es relativamente largo, pero un poquito más conservador en el carácter de quien lo paga. Pero es una inversión en pesos al 2028. Si ustedes quieren ver lo que vale un bono a tasa fija, 33%, no lo recomendamos. Esto es a octubre de 2026, digamos, el TO26 quedó caro en este escenario. Un escenario donde las letras a corto plazo están rindiendo 34, 35%, habían estado 37% antes de ayer, ayer cerraron Sí. en estos niveles, pero bueno, es un mercado donde estamos viendo una concentración de vencimiento donde el tramo medio es el más atractivo ahora, va cambiando esto, pero Ujú. los tramos más cortos estarían, digamos, demasiado bajo. Los tramos más largos estarían un poquito bajos también. Tramos medios serían los mejores. Quizás agosto, octubre, diciembre serían los plazos más interesantes como para estar invertido en estos instrumentos. Y estos son los bonos duales que ha emitido Caputo para patear para adelante algunos vencimientos. Tiene muy buen rendimiento, muy buen rendimiento. Es variable, ojo, que esto está calzado sobre la tasa de interés, ¿sí? Pero es una tasa de interés que va cambiando. Hay un monto que es al vencimiento, pero son duales, con lo cual no sabemos bien el rendimiento de esto a futuro. Pero para tomar en cuenta que para el 2026 hay una TIR también del 51-52%. A estos precios ya hay que empezar a mirarlos. Nosotros hemos incorporado el de septiembre en la estrategia de inversión hace poquito, ¿sí? Que es este que tiene 51% de TIR. Estaba más desarbitrado, ahora se arbitró, pero estaba más desarbitrado hace 2 semanas atrás. Esta es la curva de los bonos duales, obviamente que favorece a los bonos más cortitos, pero por poquito, ¿no? La escala no cambia mucho. Vamos a ver, obligaciones negociables. Estamos viendo algún nerviosismo también en algunos bonos, pero es mucho menor a lo que se ve en los bonos soberanos. Fíjense como, por ejemplo, la curva de petróleo se ha incrementado un poquitito en los rendimientos, se desplazó un poquito para arriba y sigue teniendo, digamos, sentido estos puntos en los cuales hay eh, digamos, 28, el 29, el 31 son los bonos de YPF que nos gustan en esta curva, ¿no? En energía, FLO también arriba del grupo Albanesi con generación mediterránea, MSU también AES. Esquivar esos bonos puede ser, digamos, riesgoso a corto plazo. Nos gusta más los que están acá abajo y ofrecen, digamos, un rendimiento interesante, ya con ganancia, con balances bastante buenos en la mayoría de los casos, ¿no? Em, Merval en pesos, ¿qué pasó acá? Hubo una recuperación. ¿Esto se verifica en dólares? Porque esto es una caída de 15, 17% en dólares. Bueno, no solo se replica, sino que en dólares es un poquitito más complicado. Está por debajo de $1.800. Quizás nos retrotraemos a un Merval de noviembre, es decir, que borramos toda la ganancia. La segunda parte de noviembre fue extraordinaria, todo diciembre y comienzo de enero en tan solo 2 meses y medio. Bueno, el atractivo de las acciones argentinas está a la orden del día. Hubo varios reportes que nos llegaron de afuera que siguen recomendando acciones argentinas, pero no pierdan de vista el escenario internacional, que por más que hayamos tenido dos o tres ruedas de rebote, no está solucionado. Y el mercado local que está bastante nervioso con el tema tipo de cambio, programa económico y obviamente la dilatación de las condiciones de el acuerdo con el FMI. Así que muchas gracias, Julio. Si quieren, atajamos algunas preguntas para analizar algunos temas que hayan quedado pendientes. Vale. Bueno, primero, con relación a, particularmente me llamó la atención la inacción del Banco Central en el mercado de futuro antes de ayer, digamos, cuando vimos que contrato de marzo particularmente llegó a tires de arriba del 130%, bueno, el gráfico mostraba 135%, eh, Sí, y locura. faltando muy pocos días, digamos, para el cierre de la posición de marzo, eh, sin Esas son ver coberturas ningún de tipo empresas de... multinacionales. Son coberturas de empresas multinacionales. Si no, no.
Hoy arrancó para abajo, incluso el mercado de futuros está normalizando un poquito. Sí, Cuando hay histeria, ustedes saben que el dólar es el resumen de todos nuestros miedos, y vaya si tenemos miedo sobre lo que puede llegar a pasar en Argentina. Lo hemos sí. visto en la plaza, acá en Buenos Aires, está presente todos los días, digamos, ¿qué pasa si falla? Ya lo hemos sufrido con el 2016, 2017, que fueron muy buenos años, y el 2018, 2019, que fueron pésimos. Duró 2 años, bueno, llamamos un año. El gran riesgo es qué pasa a lo largo de todo este año, si de acá a fin de año puede derrumbarse, digamos. Yo creo que está sentado sobre otras bases, está sentado sobre unas bases mucho más firmes. O sea, el progresismo que Duhovne aplicó tardó 4 años en darnos un superávit fiscal. Milei desde el Ujú. primer mes nos dio un superávit fiscal. El programa monetario también se Sí, basa en una solvencia del Banco Central que todavía no está, estamos a mitad camino, todavía no está arreglado, pero no entró esa cantidad de inversores extranjeros que en su momento hacían LEVAC como para compararlo con la situación actual. Sí es cierto que el ujú, gobierno ha hecho uso y abuso, creo yo, de esa herramienta de emitir bonos cupón cero, ¿sí? Y emitió bono cupón cero con SER. O sea, con los bonos cupón sí, sí, cero, por definición, y Estados Unidos es, la definición es un mercado enorme, hiper líquido, pero cupón cero tenés hasta un año. Además te paga claro. interés. Es lo lógico, compensa el riesgo. Bueno, Caputo se está dando el lujo de que le compren bonos cupón cero a un año y medio, 2 años. Ujú, Bueno, todo eso en pos de preservar el superávit fiscal, pero eso se crea una bola de nieve porque te dan más nominales y no les pagas intereses. claro. Entonces, cuidado con la deuda en pesos, que de los 400 y pico mil millones ya son 100.000 millones y pico mil millones de dólares equivalentes, que tenemos que ver la tasa y los plazos en los cuales se rolean. Por ahora viene muy bien, pero entrada a las elecciones ya hay que ver un poco, digamos, cómo se solventa eso. Pero yendo a tu pregunta, Julio. Creo que los plazos más cortos no son referencia. Los plazos más cortos es la suma de todos los miedos sumado a posiciones que se tienen que hedgear sí o sí por parte de algunas casas matrices internacionales. No creo que sea que responden afuera, sí o sí, tienen que estar, digamos, hedgeado, calzado de alguna manera. No responden. Miremos un poquitito lo que pasa en los próximos 3 a 6 meses, y ahí nos enfrentamos con los vencimientos para después de las elecciones. Me parece más importante esos tramos. Sí, sí. Ahora, comentaste el fuerte nivel de vencimiento que tenemos de deuda en el mes de julio, que Sí. supone, digamos, un, bueno, un esfuerzo importante respecto de, que obviamente vendrá de- del ingreso de divisa, digamos, del fondo. Ahora bien, vos, vos comentaste que existe la posibilidad del rollover, digamos, de esos vencimientos. Eh, pero es factible, digamos, que para julio podamos, podamos salir a los mercados voluntarios de deuda, puede hacer rollover, digamos, en los mercados de estos vencimientos. Con este nivel de riesgo país, ¿no? En 780 puntos, imposible. Tendrías que estar convalidando cuánto, 13, 12, 11%. Poner que el mercado te dé un 11%. Sí, sí, por eso te pregunto si tenemos que hablar por debajo de los 500 puntos tranquilos, digamos, ¿no? Para... Un poquito más arriba también. Me acuerdo muy bien Ujú, que cuando tenía Argentina 600 puntos, 650 puntos, ya un informe de JP Morgan decía que estaba habilitado a emitir, porque algunos otros países que tenían un riesgo mayor, de estos que vimos en el mapa ese de países complicados con la curva logarítmica invertida, sí, habían hecho emisiones. Pero bueno, son países que ya tenían abierto el mercado de deuda, que empeoraron, pero todavía seguían teniendo abierto el mercado de deuda. Argentina no. ¿Lo puede abrir? Sí, lo puede abrir. El tema es si haces un experimento con 500 o 1.000 millones de dólares, que no es nada, o vas por buscar 3.000 a 5.000 millones de dólares que cubrirían ese pago, que es lo que me parece el equipo económico tiene en mente, ¿sí? sí. Y para eso necesitas un riesgo país por debajo de 600 puntos, idealmente 500 puntos, que los bonos rindan entre 8 y 9%. Hoy están entre 12 y 14, imposible, ¿no? O sea, Ujú, hay un camino que debería estabilizarse. Trump no ayudó para nada a todo este escenario, por más que nos ayuda sí, en el directorio del FMI, si llega a pasar en el directorio del FMI, que creo que sí.
no nos ayuda en nada en todo este escenario de mayor aversión al riesgo. ¿Sí? Así que eso es para tomar en cuenta, ¿no? Ahora, respecto de lo que son las recomendaciones de acciones y CDRs, esta coyuntura cambió algo la estrategia recomendada de estos instrumentos? Mira, creo que si miramos a largo plazo, Estados Ujú, Unidos no debería, digamos, un inversor bajarse de las acciones en este punto, porque ya tiene la caída a sus espaldas. Supongo que ya estaba en acciones norteamericanas, porque acordate que las mineras anduvieron excelente, Brasil anduvo muy bien. China sí, anduvo muy bien. O sea, ojo que estamos hablando de acciones de Estados Unidos, sí, CDRs estamos hablando. Si te concentraste en acciones de Estados Unidos, obviamente que el mercado más líquido son las tecnológicas. Las grandes siete también deberían formar parte, no sé, del 50% promedio de las posiciones de los grandes inversores o de los inversores en acciones argentinas. Acciones extranjeras en Argentina. Bueno, ¿qué hacemos con eso? No, yo no me bajaría. El tema es que no está terminada la baja del mercado, creo yo, la internacional. corrección. Ujú, Está un poquito volátil todavía como para agarrarse. De hecho, la apertura va a ser bajista hoy. Es un ida y ujú, vuelta ahí en un nivel bajo que pueda perforar un poco este nivel un poquito más abajo. Las estimaciones de los grandes bancos, tomémosla con pinzas, ¿sí? Son más optimismo para que los inversores estén adentro y compren que otra cosa. Hay que ver lo que hacen los bancos en sí, digamos, en sus posiciones, pero eso es imposible saberlo también. Son los que grandes digamos, inversores que manejan los mercados, pero imposible saber lo que hacen con anticipación. Yo creo que si vos mirás, el mercado norteamericano hizo un muy buen ajuste en materia de evaluación. Estamos ujú, alineados al promedio de 5 años, eso es bueno. exacto. Alguien que está afuera, que mira esto, es un punto de entrada, sí, pero escalonado. Sí, este es Claro. del tercio que quisiera meter en la bolsa si estoy afuera, metería un tercio. Digamos. Ujú, Del 100% metería un tercio. Y iría ujú. moderando mi expectativa de poquito. ¿No? No hay que hacer un pleno de estos precios ni loco. Ahora, si estás adentro, yo me protegería un poco. Digamos, yo he mostrado una tabla donde hay dos sectores que son perdedores y el resto son ganadores. Ojo que este año subieron 8 de los 11 sectores. ¿Sí? Hay uno Ujú, que está más o menos empatado y hay dos que son grandes perdedores. De esos que son grandes pagadores de dividendos, consumo no discrecional, utilities, industriales con las políticas Trump, hay ujú. muchísimas alternativas por fuera de las siete magníficas. Así que hay que empezar a explorar eso. ¿Sí? O sea, olvidarse por un tiempo de las siete magníficas que van a dar una alegría a los inversores hacia adelante, no me cabe la menor duda, pero a corto plazo son, digamos, las que están siendo relegadas y van a seguir siendo relegadas, creo yo. ¿Cómo está viendo Brasil? Brasil, como te decía, el EWZ en 27 hasta que no quiebre 30-31, no me voy a poner optimista. Tiene un poco más para subir, que es un rebote simplemente. Brasil va a tener un proceso electoral donde se va a jugar todo el año que viene. No le están dando bien las encuestas a Lula, para nada. Con lo cual, Ujú. esto favorece, digamos, un Es recambio bueno, político que favorece al mercado accionario. Eh, totalmente. Lula no ha sabido, digamos, dar una buena política económica, creo yo. Está peleado con el presidente del Banco Central porque quiere que bajen la tasa de interés, pero claro, con la inflación así, no. Si bien está controlado, digamos, no son los niveles objetivos, entonces sigue siendo una tasa muy alta y eso reprime un poco el PBI. Pero Brasil tiene un problema de déficit fiscal atroz, es 10% del PBI. Si no corrige Sí, eso, sí, difícil que los inversores vuelvan a pensar en Brasil como una alternativa. El déficit de claro. cuenta corriente también es un lastre para la economía. Lo bueno es que tiene reserva, entonces no le preocupa ese déficit de cuenta corriente. Tiene muchísimas reservas. Estabilizó su tipo de cambio de manera muy sencilla. Hubo una corrida, se fue a 6.30, lo bajó a 5.70 que vale ahora y se va a quedar ahí entre 5.70 y 6 en los próximos 12 meses. Yo creo que la corrida la frenó y es más, ganó plata el Banco Central con eso. Intervino y ganó plata. Bueno, creo que todo el frente cambiario, todo el frente reservas y la lucha contra la inflación son, digamos, lo positivo. La parte fiscal y política, lo negativo y obviamente seguridad y otros temas sociales, ¿no? Y el posicionamiento en China en vista del programa
que comentabas Sí. que hace foco en el consumo, digamos. ¿Cómo lo ves el posicionamiento en Mira, Alibaba? China Bueno, hizo un rally extraordinario, lo hemos visto. China está 26% arriba en el año. Las sí. tecnológicas fueron las grandes beneficiarias de todo este proceso. Si me preguntás si el rally de China puede continuar, bueno, estos son los niveles más o menos que vimos agosto del año pasado, septiembre del año pasado, no, octubre, perdón, del año pasado Ujú, y se derrumbó. Yo lo veo sobrecomprado a corto plazo, pero es evidente que el ujú, dinero que se fue de Estados Unidos fue a buscar mercados más baratos. La foto de Xi Jinping con Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, ayudó mucho a decir, bueno, ahora están un poquito más cerca. Antes estaban enemistados. Digamos, el enemigo era el empresario, era el muy millonario. Ahora se acercó, creo que estas mismas empresas están contribuyendo socialmente, que es lo que el gobierno quiere, y están ujú. en una posición donde el gobierno se encarga de impulsar la economía de nuevo. ¿Y tiene con qué? Recuerden que la Claro, reserva del Banco de China son como 3 trillions, ¿sí? O sea que tremendo. puede hacer lo que quiere. Si quiere gastar 3% como el año pasado o 4% como va a gastar este año en déficit fiscal, que le quede déficit fiscal de Ujú, 4%, y si es 10% no va a pasar nada. exacto. Entonces, China creciendo al 5% me gusta el escenario de fondo. Creo que está sobrecomprado, yo lo miraría Ujú, de afuera ahora a China. ujú. Recién vino Ok. una muy buena cifra de Pinduoduo, PDDs en la Sí, bolsa, sí, y está a 8 9% abajo. Es decir, se está poniendo un poquito más nervioso también el mercado con algunos números que obviamente se adelantó un poquito el mercado a que podrían llegar a ser buenos, y si son simplemente buenos, son malos en bolsa. claro, claro. Bueno, bueno, creo que podemos ir cerrando, Gus. Que llevamos ya casi una hora y media, digamos, de charla. Espectacular, como siempre, Gustavo. Te agradecemos la participación, como siempre, y te invitamos, obviamente, para la actividad del del mes que viene, en fecha de definir. Así que, bueno, Pero cómo no, muchas con mucho gracias. gusto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Dale, viejo, muchísimas gracias. Nosotros, para terminar, vamos con nuestras últimas actividades, las actividades de las próximas semanas. La semana que viene tenemos nuestra, nuestro ciclo de charlas Café y Mercado, donde que lo da nuestra área de nuestro responsable de Research, Ramiro Saavedra, y vamos a hacer un abordaje, más allá del abordaje habitual de las carteras y demás. Vamos a hablar un poquito de análisis técnico y algunas claves para decodificar el mercado, eh, que permanentemente nos están demandando esos temas, digamos, así que vamos a abordar eso. Esto es el martes, después del feriado del 24. El miércoles tenemos nuestro ciclo de charlas con los asesores financieros independientes de la bolsa, donde vamos a hablar de casos reales de agentes productores, digamos, que están llevando adelante su actividad con la bolsa. El, el 1 de abril vamos a tener una actividad específicamente dirigida al financiamiento PYME, este, donde va a participar todo nuestro equipo de financiamiento, eh, mostrando un poquito lo que estamos viendo hoy en esta materia y las alternativas que estamos sugiriendo a los clientes, empresas fundamentalmente, que se quieren financiar a través del mercado de capital. Y el 7 de abril tenemos previsto la charla informativa del programa Asesor Financiero Certificado, que sería ya la edición número 12. Este programa arranca el 1 de junio y empezamos ya el proceso de difusión e inscripción después de la charla. Así que bueno, sin más, como siempre, muchísimas gracias a todos por haber participado y lo esperamos en el próximo encuentro de este desayuno el mes que viene. Muchas gracias a todos por participar. Gracias.